Me llamo Isabel Torres. Tengo 63 años. La lluvia comenzó antes del amanecer, esa llovizna suave y constante de Guadalajara, que se cuela en las mangas y en los pensamientos. Me dije que solo iba al centro a caminar, tal vez a sentarme en una cafetería que no oliera a azúcar y mantequilla. Mi panadería o lo que quedaba de ella estaba demasiado silenciosa. Últimamente el silencio me apretaba más que el clima. Así que tomé el camión temprano hacia el río, esperando que la ciudad me recordara que la vida seguía moviéndose más allá de las paredes de mi cocina. El puente atirantado se alzaba gris y largo sobre el río Santiago, sus costillas de hierro goteando agua en las banquetas. La calle estaba casi vacía salvo por un par de ciclistas envueltos en impermeables y un hombre empujando un carrito de supermercado, cubierto con una lona. Caminé hacia la ribera donde el río corría con un brillo plateado, opaco, igual que el cielo. El aire olía a concreto mojado y a café de los puestos que empezaban a sibrir. Me detuve bajo el puente atraída por el eco hueco del agua goteando. Algo se movió en las sombras, algo pequeño. Al principio pensé que era un perro callejero, un montón de trapos o cartón, movido por el viento. Pero entonces la vi una niña de unos 6 o 7 años, sentada en el pavimento húmedo, con las rodillas pegadas al pecho. Su cabello estaba apelmazado en mechones oscuros, sus pies descalzos manchados de lodo. Abrazaba una muñeca de tela con un ojo de botón y un vestido roto. El relleno de la muñeca asomaba como hierba blanca por una banqueta rota. No levantó la vista cuando me detuve. Escuché los autos arriba, un trueno rítmico que hacía que el espacio debajo se sintiera enorme y atrapado a la vez. Por un momento me dije que no debía meterme. Guadalajara tenía sus historias así, niños y familias, viviendo en camionetas, gente armando tiendas bajo los puentes. Había pasado años donando panas a albergues. Había visto más tristeza de la que podía hornear. Pero algo en esta niña me apretó el pecho. No era exactamente lástima. Era reconocimiento, aunque no podía decir de qué. Di un paso más cerca. Los charcos reflejaban su pequeña figura y la luz gris bajo el puente. Apretó más la muñeca susurrándole algo sus labios, moviéndose rápidos y secretos. Olí la lana húmeda de su abrigo, el leve olor agrio de la tela empapada que llevaba demasiado tiempo sin calor. «Hola, pequeña», dije suavemente. Mi voz sonó demasiado alta en la quietud. «¿Estás bien?» Se tensó mirándome apenas lo suficiente para que viera sus ojos oscuros y grandes, enmarcados por pestañas pesadas por la lluvia. Había miedo, sí, pero también algo más afilado como desafío. Sus dedos se clavaron en el vientre roto de la muñeca. «Estoy bien», susurró aunque su voz tembló. «No deberías estar aquí». La respuesta me golpeó como una ráfaga fría. Los niños no hablan así a menos que hayan aprendido a proteger a los adultos de su propia incomodidad. Me agaché cuidando no asustarla, el agua calando por las rodillas de mis jeans. «Hace frío», dije. «¿Tienes a dónde ir?» Negó con la cabeza y miró más allá de mí, hacia el borrón de los faros en la calle. Por un momento su mirada atrapó la mía de nuevo, y algo parpadeó. Una forma en su rostro, una curva en su boca tan familiar, que mi estómago dio un vuelco. Me enderecé lentamente la lluvia, tamborileando más fuerte arriba. No podía apartar la vista de sus ojos. Tenían un color que conocía de toda mi vida, un marrón profundo como el café, justo antes de que se enfríe. No me moví todavía, no. El sonido del río, el silbido de las llantas, el golpeteo de la lluvia, todo se plegó alrededor de un solo pensamiento insoportable, formándose silenciosamente en mi mente. De alguna manera había visto esos ojos antes. Volví al puente la mañana siguiente. La lluvia se había suavizado en una llovizna pálida, dejando la ciudad limpia y temblorosa. Me detuve en un puesto de comida cerca de la plaza de armas y compré un tazón de pozole, de esos que vienen con un bolillo pequeño. El vapor empañó mis lentes mientras lo llevaba con cuidado por el pavimento resbaloso. No estaba segura de qué hacía, solo que no podía quitarme la imagen de esa niña descalza,
con su muñeca de un ojo. Bajo el puente las sombras seguían pegadas a los pilares de concreto. La niña estaba en el mismo lugar envuelta en una cobija delgada que parecía más un abrigo viejo. Su cabello se pegaba a sus mejillas en rizos húmedos. Cuando me vio no corrió, aunque sus ojos brillaron con cautela. «Te traje algo caliente», dije. «No es gran cosa, pero está calientito». Miró el tazón como si fuera una trampa. Lo puse a su lado retrocediendo para darle espacio. Una fina voluta de vapor se alzó en el aire frío entre nosotras. Tras un momento extendió la mano, olió el pozole y comenzó a comer en pequeños sorbos cuidadosos. Noté sus manos delgadas casi traslúcidas con tierra bajo las uñas y rasguños pequeños en los nudillos. Comía en silencio, los hombros encorvados, su muñeca apoyada contra su cadera, como si también necesitara protección. «¿Cómo se llama?», pregunté suavemente señalando la muñeca. Dudó. «Luego», susurró Clara. «Es un bonito nombre», asintió una vez sin levantar la vista. Su voz era suave y ronca, de esas que vienen de no usarse mucho. La vi comer hasta que el tazón estuvo vacío. Luego le di el bolillo. Lo partió, masticó y finalmente me miró. Fui en ese entonces cuando lo vi justo bajo su ojo izquierdo. Una leve media luna de piel más oscura. Una marca de nacimiento apenas visible a menos que estuvieras lo bastante cerca para que te importara. Mi respiración se detuvo. Gabriel tenía esa misma marca. Fue lo primero que noté cuando nació una pequeña luna bajo su ojo. Solía besarla cuando era bebé, fingiendo que era un sello secreto que solo una madre podía ver. Al crecer él se sentía acomplejado, por eso lo cubría con maquillaje para las fotos escolares. Odiaba que lo hacía diferente. Pero para mí siempre había sido la prueba de que era mío. Y ahora aquí estaba de nuevo viva en este rostro pequeño y tembloroso. Forcé mis manos a quedarse quietas en mi regazo. Mi garganta se sentía apretada, mi corazón irregular. El aire a nuestro alrededor parecía encogerse hasta que todo lo que veía era esa marca y los grandes ojos oscuros encima. «Pequeña», dije con cuidado. «¿Cómo te llamas?». Apretó los labios como si la respuesta pudiera costarle algo. Cuando finalmente habló, su voz era casi demasiado baja para escuchar. «Ana», dijo. El nombre me golpeó como una campana. Gabriel lo había mencionado una vez hace años antes de que todo se derrumbara. Lo habían elegido juntos él y Daniela. Si es niña, había dicho, la llamaremos Ana. El tazón se deslizó de mi mano y chocó contra el concreto. La niña se estremeció abrazando a Clara con fuerza. Murmuré una disculpa recogiéndolo con dedos temblorosos. Mi visión se nubló por un momento, lluvia o lágrimas, no podía distinguir cuál. «Ana», repetí probando el sonido, temerosa de creerlo. Me miró con un orgullo cauteloso. «Mi papá dice que significa luz». Tragué fuerte asintiendo. «Tiene razón». Sonrió levemente por primera vez, algo rápido y tímido que se desvaneció casi tan pronto como apareció. Me quedé con ella hasta que la llovizna se convirtió en lluvia, otra vez, viendo el río deslizarse en lentas cintas grises. Querías hacer 1000 preguntas: ¿dónde vivía? ¿Dónde estaba su padre? ¿Quién la cuidaba? Pero las palabras se atoraron detrás del nudo en mi garganta. Cuando finalmente me levanté, ella seguía abrazando su muñeca, su único ojo de botón, brillando débilmente en la penumbra. Me miró una última vez antes de que me fuera, y en esa mirada sentí la fina línea entre el pasado y el presente tensarse como un hilo estirado al límite. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que volvería. La tercera mañana la lluvia había parado, dejando el puente goteando como un tejado lavado. Llevé un termo de chocolate caliente y un suéter de lana viejo que encontré en mi closet. Me dije que era la última vez. Le llevaría algo caliente. Tal vez hablaría con alguien de servicios sociales. Cualquier cosa para detener el dolor que había comenzado a vivir detrás de mis costillas. Cuando llegué al lugar bajo el puente, ella trazaba formas en el concreto húmedo, con un palo, la muñeca de un ojo equilibrada en su rodilla.
Sus labios se movían como si tarareara para sí misma. El río cercano captó un rayo de sol entre las nubes, tornándose del color del peltre. «Buenos días», dije suavemente. «Traje chocolate. Todavía está caliente». Levantó la vista. Por primera vez no se inmutó. Vertí un poco en la tapa y se lo di. Lo tomó con ambas manos soplando el vapor antes de beber. El calor trajo un leve rubor a sus mejillas. «Está rico», murmuró. «Sabe a Navidad». Su voz tenía esa dulzura que hace que el mundo se detenga por medio segundo. Me senté a unos pasos cuidando. No agobiarla. «Ana», dije. «¿Puedo preguntar cuánto tiempo has estado aquí?» Encogió los hombros. «Un rato». «Mi papá dice que no es para siempre. Dice que solo estamos esperando». «¿Esperando qué?» Trazó otro círculo en el suelo sin mirarme. «A que sea seguro otra vez». Un escalofrío me recorrió más agudo que el viento. Quise abrazarla, decirle que ningún niño debería esperar para estar seguro. Pero antes de que pudiera hablar me miró directamente. «¿Conoces a mi abuela?», preguntó. Las palabras me congelaron. «No, no lo creo», dije aunque mi boca se sentía seca. Me estudió como lo hacen los niños cuando ya saben la respuesta, pero quieren ver si mentirás. Luego, con la voz más baja, susurró. «Abuela, eres tú». Sentí mi garganta cerrarse. El aire bajo el puente se espesó. Por un momento todo lo que escuché fue el río abajo y mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Tomó la muñeca y la apretó contra su pecho. «Mi papá me mostró tu foto», continuó. «Dijo que hacías conchas que olían a nubes. Dijo que vivías en una casa amarilla con una luz en el porche que nunca se apaga». Mis manos comenzaron a temblar. Esa luz del porche había sido cosa de mi esposo, un sensor de movimiento que brillaba cada noche desde el día que murió. No sabía qué significaba algo para alguien más. Asentí lentamente, incapaz de hablar. Me miró los ojos brillando con algo como alivio. «Lo sabía», susurró. «Le dije a mi papá que vendrías». El sonido de esa fe tan pura, tan inmerecida, rompió algo dentro de mí. Quise abrazarla, protegerla de lo que sea que los había llevado allí. Pero la palabra que acababa de decir resonaba demasiado fuerte en mi cabeza. En mí, «abuela». Tomé una respiración temblorosa, el olor a asfalto mojado y chocolate llenando el silencio. Mis manos se sentían ligeras, mi corazón más pesado que nunca. Más allá del puente una sirena sonó desvaneciéndose hacia el este. La niña se sentó silenciosa a mi lado, sus pequeños hombros encorvados bajo un mundo que aún no entendía. Y aunque la ciudad seguía moviéndose a nuestro alrededor, ya no podía sentir el suelo bajo mis pies. Al día siguiente, el cielo se había tornado del color del estaño. Volví con una bolsa de tortas, aunque me dije que solo quería asegurarme de que Ana estuviera a salvo. Cuando llegué al puente, ella ya estaba esperando descalza en el concreto húmedo, como si supiera que vendría. «No deberías estar aquí sola», dije. «No lo estoy», respondió. «Mi papá está cerca. Te lo puedo mostrar». La forma en que lo dijo, tranquila, segura, hizo que el aire a mi alrededor se inclinara. La seguí mientras cruzaba una franja estrecha de grava hacia el otro extremo del puente, su pequeña figura zigzagueando entre los pilares, como un pájaro que conoce su camino a casa. Pasamos una fila de carritos de supermercado, cubiertos con mantas y lonas plásticas. El olor a metal mojado y latas de cerveza viejas llenaba el aire. Cerca, la voz de un hombre tarareaba bajo sin melodía, como para sí mismo. Ana se detuvo junto a un montón de cajas aplastadas. Papá llamó suavemente. El hombre se volvió. Por un momento no pude respirar. Su rostro estaba demacrado, enmarcado por una barba desigual y gris en los bordes. Su abrigo colgaba de él como si perteneciera a alguien más. Pero incluso bajo el peso de los años, la suciedad y algo mucho más profundo. Lo reconocí. Gabriel, susurré. Se congeló el nombre cayendo en el aire entre nosotros como una piedra. Ana sonrió orgullosa de haber encontrado lo que prometió. «Ves, te dije que la abuela vendría». Miró de ella y a mí, la incredulidad extendiéndose por su rostro.
Ana no... Se detuvo presionando una mano sobre sus ojos. ¿Cómo... ¿Le traje pozole antes? Dijo Ana simplemente, su tono casi alegre. Es buena. Hace pan. Las palabras golpearon algo profundo en mí. El eco de una vida que alguna vez tuvimos antes de que la ira nos convirtiera en extraños. Di un paso más cerca, mi voz inestable. Gabo, ¿qué te pasó? Se estremeció ante el nombre sus ojos desviándose hacia la calle arriba, como si temiera que alguien lo oyera. No deberías haber venido aquí, mamá. No lo sabía, dije. Pensé que te habías ido. Soltó una risa corta y amarga. No estabas equivocada. La lluvia comenzó de nuevo ligera pero implacable. Golpeaba contra las latas y botellas de vidrio que él había ordenado en cubetas. Había creado un pequeño mundo aquí. Una silla torcida, una olla oxidada, una manta doblada con cuidado doloroso. Lo miré y vi tanto al niño que apilaba latas de galletas a mi lado en la panadería, como al hombre que había desaparecido sin decir palabra. El espacio entre esas dos versiones era una herida que ninguno de los dos había aprendido a cerrar. Ana deslizó su mano en la de él. Papá, la abuela trajo tortas. La miró y algo en su rostro se suavizó apenas. No tenías que hacer eso, murmuró aún evitando mis ojos. Quise hacerlo, dije. Los dos se ven hambrientos. Nos quedamos allí 3 figuras en la penumbra bajo el puente atirantado, rodeados por el murmullo bajo del río y el leve tintineo de las botellas. Quise alcanzarlo, decir todas las cosas que habían llenado los años entre nosotros, pero las palabras se sentían inútiles contra el vacío en sus ojos. Se sentó en el borde de un escalón de concreto, la niña apoyándose en él, su muñeca equilibrada entre ambos. Observé mientras desenvolvía la torta, las manos temblando ligeramente como si incluso este pequeño acto de comer fuera una especie de rendición. El puente gruñó bajo el tráfico arriba, un sonido como truenos lejanos rodando a través del metal y el tiempo. Me quedé donde estaba, temerosa de que si me movía demasiado rápido, la frágil forma de este reencuentro se desmoronara en polvo. Esa noche no pude dormir. El sonido de la lluvia contra la ventana de la cocina seguía trayendo sus rostros, el vacío en los ojos de Gabriel, la forma en que Ana se apoyaba en él, como si fuera tanto su refugio como su carga. Me senté en la mesa hasta el amanecer con una olla de caldo hirviendo en la estufa, el olor a ajo y laurel llenando el aire. No sabía si vendrían, pero quería que la casa estuviera lista si lo hacían. Por la mañana estaba bajo el puente otra vez, empapada a pesar de mi paraguas. Gabriel estaba despierto separando latas en una bolsa. Ana estaba sentada en una caja de leche a su lado, tarareando suavemente a su muñeca. Llamé su nombre y él se tensó. Por favor, dije, vengan a casa conmigo. Solo por una noche. Negó con la cabeza dándome la espalda. No es tan sencillo, mamá. Puede serlo, respondí en voz baja. Los dos necesitan calor. Un baño. Una comida de verdad. No respondió. El silencio se extendió pesado como la niebla del río. Entonces Ana lo miró, su voz pequeña pero segura. Papá, quiero ir. Eso fue lo que finalmente lo quebró. No me miró mientras empacaba lo poco que tenía en una manta raída, un par de zapatos demasiado pequeños para él, una bolsa plástica con reciclables. Esperé sin decir nada hasta que asintió una vez. El viaje a casa fue silencioso. Ana pegó su rostro a la ventana viendo la lluvia deslizarse en senderos torcidos. Gabriel miraba al frente, las manos apretando el asiento. Cuando llegamos frente a la casa amarilla vi sus hombros tensarse. No ha cambiado mucho, murmuró. Sonreí levemente. La luz del porche todavía funciona. Adentro el aire era cálido, pesado con el aroma del pozole. Le di una toalla a Ana y le mostré el baño. El sonido del agua corriendo llenó el pasillo, prueba de que algo roto aún podía restaurarse. Gabriel se quedó en la puerta de la cocina, su abrigo mojado, goteando en el suelo. «No tienes que hacer esto», dijo. «Nos iremos por la mañana. Pueden irse cuando estén listos». Respondí. «Pero no antes de que hayan comido». Dudó.
Luego se sentó a la mesa viéndome servir el pozole en un tazón. Sus manos eran ásperas, las uñas oscuras por la mugre. Cuando puse el tazón frente a él, no se movió al principio, como si no estuviera seguro de tener derecho a tocarlo. «Anda», dije. «Está caliente». Tomó una cucharada lenta, luego otra. El vapor empañó sus lentes. Sus ojos estaban rojos no por el calor, sino por todo lo que no decía. Ana entró con el cabello húmedo y limpio, usando un suéter mío que le quedaba hasta las rodillas. Se subió a la silla junto a él, sonriendo tímidamente. «Huele a nubes», dijo. Gabriel la miró luego a mí. Por primera vez, soltó una risa tenue desigual. Sonaba oxidada sin usar. Comimos en casi silencio, solo el tintineo de las cucharas y el tic-tac del reloj de la cocina entre nosotros. Afuera la lluvia se suavizó en un golpeteo leve. Adentro la casa se sentía más llena de lo que había estado en años, abarrotada no de palabras, sino de algo más suave, como el perdón, aprendiendo a respirar de nuevo. El olor a pozole perduró en la cocina mucho después de que Gabriel y Ana se durmieran. Me quedé junto a la ventana mirando la luz del porche brillar a través de la lluvia. Siempre había sido costumbre de mi esposo dejarla encendida para Gabriel, para cualquier amigo o extraño que necesitara un lugar donde aterrizar. Pero esa noche el resplandor se sentía diferente. Trajo de vuelta un tiempo que había intentado enterrar, el día en que todo entre mi hijo y yo se derrumbó. Había sido una tarde de primavera hace 3 años. La panadería aún funcionaba entonces, las ventanas abiertas al olor de levadura y azúcar. Acababa de sacar una charola de pan de elote del horno cuando Gabriel entró con Daniela. Ella llevaba una blusa de seda color óxido y esa sonrisa cortante que usaba cuando estaba ya a punto de hacer que algo sonara razonable. «Mamá», dijo Gabriel sin mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar». Su tono me dijo que no era bueno. Nos sentamos en la barra, 3 tazas de café, enfriándose entre nosotros. Daniela fue quien comenzó. «Agradecemos todo lo que has hecho», dijo. «Pero Gabriel y yo estamos comenzando una nueva vida. No podemos seguir viviendo bajo tu sombra». Fruncí el ceño. «¿Bajo mi sombra? No les he pedido nada». «Eso no es cierto», dijo su voz endureciéndose. «Siempre estás aquí, siempre metida. El negocio, la casa, nuestras decisiones, todo pasa por ti». La mandíbula de Gabriel trabajaba mientras miraba su taza. «Daniela tiene razón. Intentas hacer que parezca ayuda, pero es control». Las palabras cortaron tan rápido que no pude hablar. Pensé que la ayuda, el alquiler que había cubierto el trabajo que le ofrecí en la panadería, era amor. Me dije que le estaba dando una red de seguridad, no una correa. «Lamento si me pasé», dije con cuidado. «Pero nunca quise. No se trata de querer», interrumpió Daniela. «Se trata de espacio. Nos vamos, y nos gustaría vender tu parte de la panadería para usar el dinero y empezar de cero». La miré incapaz de comprender. «¿Mi parte? La panadería era de tu padre y mía antes de que pusieras un pie dentro». Gabriel finalmente levantó la vista, los ojos duros, con algo que no reconocí. «Te pagaremos eventualmente. Pero estoy harto de que me traten como un niño que necesita ser salvado. ¿Crees que se trata de salvarte?» Mi voz se alzó antes de que pudiera detenerla. «Gabriel, esa panadería fue como sobrevivimos después de que tu padre murió. Es lo único que construimos juntos». Empujó su silla hacia atrás, el raspado resonando en la pequeña cocina. «Exacto. Tú la construiste. Nunca me dejaste construir nada propio». La mano de Daniela tocó su brazo. «Vámonos», susurró. Salieron antes de que pudiera responder. Los seguí al porche llamando su nombre, pero no se volvió. Se detuvo a mitad de los escalones y dijo sin mirar atrás: «Se acabó, mamá. No tienes que preocuparte por mí nunca más. No sabrás de mí otra vez». Luego se fueron dejando la puerta de malla temblando detrás. Durante meses dejé la luz del porche encendida cada noche. Me dije que era costumbre, pero sabía que no. Escribí cartas que nunca envié. Horneé demasiado. Hablé con su vieja en habitación como si pudiera oírme.
El silencio se convirtió en su propio tipo de clima denso, inmóvil, algo que tenía que respirar a través. Cuando un amigo dijo que Gabriel y Daniela se habían mudado a México, dejé que mi mente creyera que estaban felices. Más tarde escuché que planeaban ir al extranjero, tal vez a Suecia. Lo imaginé caminando por calles empedradas con esa confianza tranquila que solía tener, y me dije que era suficiente. Pero cada vez que pasaba por la ventana de la panadería, atrapaba mi reflejo más vieja, más pequeña, disminuida por la ausencia de la única familia que me quedaba. Ahora de pie junto a esa misma ventana 3 años después, con Gabriel durmiendo en el pasillo, el recuerdo me apretaba como un moretón que nunca sanó. La casa olía a calor otra vez, pero una parte de mí seguía en esa vieja cocina escuchando el sonido de la puerta de malla cerrarse, preguntándome cómo el amor podía convertirse en distancia tan completamente. La luz afuera brillaba constante a través de la lluvia. La apagué solo por un momento para ver cómo se sentía la oscuridad. Era más pesada de lo que recordaba. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa salvo por el sonido de la cafetera farfullando en la barra. Gabriel estaba sentado a la mesa, codos en las rodillas, mirando el vapor que subía de su taza. Aún no se había rasurado, pero había color en su rostro otra vez. Ana estaba en la sala dibujando en un pedazo de papel con un crayón azul. El olor a café y pan tostado hacía que la mañana se sintiera casi normal, hasta que Gabriel habló. Mamá dijo suavemente: «Hay algo que debo decirte». Apagué la estufa. El tono de su voz hizo que mi pecho se apretara. No me miró cuando comenzó. Daniela nunca fue a Suecia con nosotros. Se fue sola. Por un momento no entendí. «¿Qué quieres decir?», exhaló tembloroso frotándose las sienes. Me dijo que había encontrado un contacto, un amigo que podía conseguirnos trabajo y vivienda allá. Dijo que solo necesitaba mostrar prueba de estabilidad financiera. Me trajo papeles para firmar documentos de visa, los llamó. No los leí, solo firmé. Agarré el borde de la barra. «Gabriel, ¿qué tipo de papeles?». Me miró finalmente, los ojos vacíos. Transferencias de propiedad. Autorizaciones bancarias. Las acciones restantes de la panadería. Todo. El aire salió de mis pulmones. Me senté frente a él, la silla de madera, crujiendo bajo mi peso. «Te engañó para que le dieras todo». Asintió. Una semana después dijo que nuestro vuelo estaba reservado. Fuimos al aeropuerto, Ana y yo. Nos dijo que esperáramos mientras registraba el equipaje. Nunca regresó. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Lo imaginé sentado en esa terminal sosteniendo la mano de su hija, esperando horas que se convirtieron en años. Llamé, envié mensajes, supliqué a sus amigos por respuestas. Dijo la voz temblando: «Nada». Luego una noche recibí un mensaje de un número nuevo. Era ella. Sacó un teléfono arrugado del bolsillo de su chamarra y me mostró el mensaje viejo aún brillando en la pantalla. «Debiste leer lo que firmaste. Ahora estoy libre. No me busques». Algo frío se deslizó por mí, rabia, mezclada con incredulidad. Se llevó tu dinero, tu hogar, tu nombre. Y me dejó pensar que te habías ido para siempre. «Fui yo quien te dejó pensar eso», dijo Gabriel en voz baja. «No podía enfrentarte después de lo que hice. Después de cómo te hablé ese día». Su voz se quebró. «Todo lo que ella te acusó ser controladora, entrometida, lo creí. Te hice la villana para no ver quién era ella realmente». Extendí la mano a través de la mesa y toqué la suya. Era áspera y temblorosa, pero cálida. «Estabas tratando de proteger tu matrimonio, Gabriel. Eso es lo que hace el amor, nos ciega». Me miró los ojos brillando. «Perdí todo por ella, pero lo que más duele es saber que primero te perdí a ti». El reloj en la pared sonaba suavemente constante como un latido. Quise decirle que el perdón era simple, que lo hecho podía deshacerse, pero no era cierto. Algunas cosas no regresan. Hay que reconstruirlas desde los escombros. La risa de Ana llegó desde la sala brillante y frágil, como la luz del sol, a través de un cristal roto. Gabriel giró hacia el sonido, su rostro suavizándose.
A veces pregunta por su madre, murmuró. No sé qué decirle. Dile la verdad, dije en voz baja. Pero no hoy, asintió limpiándose la cara con el dorso de la mano. El café se había enfriado intacto entre nosotros, y por primera vez en 3 años mi hijo no parecía un hombre roto, sino el niño que alguna vez creyó que el mundo podía ser amable. Tras la confesión de Gabriel sobre Daniela, una quietud profunda se asentó en él. Pasó la tarde en el sótano reparando el calentador viejo y ordenando herramientas oxidadas por el tiempo. Cada movimiento era cuidadoso, metódico, como si arreglar la máquina pudiera de alguna manera arreglar lo que la vida le había roto. Esa noche, cuando Ana se durmió en el sofá, su pequeña mano sosteniendo esa muñeca de un ojo, lo encontré en la mesa de la cocina mirando la lluvia afuera. «Debí contarte qué pasó después de que ella se fue», dijo de repente, la voz cruda. Me senté frente a él, mi té ya frío. «Entonces, cuéntame ahora», asintió lentamente, los ojos lejanos. Cuando me di cuenta de que no volvería, la llamé una y otra vez hasta que la línea dejó de sonar. Luego las tarjetas fueron rechazadas, llegó el vencimiento del alquiler y vi la verdad. Todas las cuentas estaban vacías. Incluso mi sueldo de la panadería había sido redirigido a ella. Sus manos apretaron la taza. El casero nos dio 2 semanas. Intenté encontrar trabajo, cualquier cosa, pero sin dirección nadie quería contratarme. Vendí el coche, luego los muebles. Le dije a Ana que estábamos acampando dentro de nuestra propia casa. Soltó una risa corta y hueca. Me creyó por un tiempo. Imaginé a mi nieta durmiendo en un montón de mantas, mientras Gabriel susurraba historias para ocultar el sonido de su miedo. Cuando llegó el desalojo, continuó. No teníamos a dónde ir. La llevé a un albergue en la calle Hidalgo. Estaba abarrotado y olía a cloro. Compartimos una colchoneta con 2 familias. Me quedaba despierto por las noches para asegurarme de que nadie se le acercara. Hizo una pausa mirando la lluvia correr por la ventana. Después de unas semanas nos dijeron que se nos acabó el tiempo. Empezamos a dormir en el parque. Recogía latas y botellas para cambiarlas por comida. Ana nunca se quejó. Solo sonreía y preguntaba si podíamos comprar leche la próxima vez. Su voz se quebró. Una noche llegó una tormenta. Todo se empapó. Ana despertó ardiendo de fiebre llamando a Daniela. No tenía dinero ni identificación, nada. Supliqué afuera de una farmacia hasta que alguien llamó a una ambulancia. Mi corazón se apretó. ¿El hospital? La mantuvieron 2 noches, dijo. Luego nos echaron porque no podía pagar. Me senté en la banqueta afuera sosteniéndola y pensé si ella no lo lograba, yo tampoco. Cubrió su rostro. Fue cuando dejé de creer que merecía ayuda de nadie, especialmente de ti. Extendí la mano a través de la mesa tomando su mano fría. Hiciste lo que tenías que hacer. La mantuviste viva. Negó con la cabeza. Apenas. Cada mañana veías a otros niños yendo a la escuela y pensaba, la mía tiene hambre en lugar de un futuro. Tragó fuerte. Una vez incluso me paré frente a un teléfono público con una moneda en la mano. Quería llamarte, pero luego recordé lo que dije ese día. No sabrás de mí otra vez. No podía romper mi propia promesa. Apreté su mano suavemente. Nunca necesitaste ganarte el regreso, Gabriel. Miró hacia el pasillo donde la suave respiración de Ana llenaba el aire. Algunas noches bajo el puente susurró. Pensé en terminar con todo, pero ella se acurrucaba a mi lado, sostenía su muñeca y decía, «Papá mañana será mejor». Y de alguna manera le creía. No dije nada. El reloj sonaba suavemente entre nosotros. El perdón no llegó como palabras, sino como quietud, del tipo que se asienta sobre una herida justo antes de que comience a sanar. A la mañana siguiente desperté con el leve crujido de la puerta principal y el olor a polvo siendo removido. Gabriel ya estaba en la panadería. A través de la puerta entreabierta de la cocina, lo vi agachado junto a los viejos hornos de torres y trigo, con las mangas arremangadas, el rostro manchado de ceniza.
La imagen me golpeó como la luz del sol tras una larga tormenta familiar, ordinaria, milagrosa. Pensé que aún estarías dormido, dije entrando. Miró hacia atrás sonriendo levemente. No pude. La bisagra estaba atascada y no me dejó dormir toda la noche. Decidí arreglarla antes de que se rindiera por completo. Los hornos habían estado fríos por casi 2 años, sellados en silencio después de que se fue. Pasé la mano por el marco de metal sintiendo el polvo pegarse a mi piel. ¿Crees que todavía funcione? Ajustó un tornillo, luego limpió sus manos en un trapo. Solo hay una manera de saberlo. Tomó horas limpiar las charolas, cambiar una válvula, despejar el hollín de la chimenea. Ana entraba y salía dejando huellas en el polvo de harina en la barra. Tarareaba para sí misma la misma tonada que cantaba antes de dormir, y me di cuenta de que no la había escuchado reír así desde la noche bajo el puente. A mediodía el olor a sesil levadura llenó el aire otra vez. Gabriel estaba junto a la barra observando la masa subir en silenciosa concentración. Había algo casi sagrado en ello, la forma en que medía, mezclaba, doblaba, como si reconstruir su vida requiriera precisión. ¿Todavía recuerdas las proporciones?, pregunté suavemente. Asintió. 3 tazas de harina, 2 de paciencia y una madre terca. No pude evitar reír el sonido tomándome por sorpresa. Esa última ha sido parte de la receta familiar por generaciones. Cuando salió el primer pan, su corteza dorada y crujiente, ambos lo miramos en silencio. El calor del horno rozó mi rostro cálido y constante. Ana aplaudió. «Huele a felicidad», dijo. Cortamos 3 rebanadas y las comimos de pie en la barra. El pan era imperfecto, demasiado denso en el centro, desigual en los bordes, pero sabías a algo real, algo que había sobrevivido al fuego. Esa tarde Gabriel llevó un letrero nuevo al frente. El viejo estaba casi blanco por el sol, pero bajo la mugre las letras aún mostraban trazos verdes. Torres y trigo. Desde 1983. Quitó el polvo y lo colgó sobre la ventana. «Se ve más pequeño de lo que recuerdo», dijo. «Es del mismo tamaño», respondí. «Solo lo vemos diferente ahora». Más tarde, mientras Ana dormía en el sofá, Gabriel y yo nos sentamos en los escalones traseros, nuestras manos alrededor de tazas de café. El aire olía a pan horneado y madera húmeda por la lluvia. Un camión de reparto pasó por la calle como solía hacerlo cuando la vida era más simple. «No sé cómo empezar de nuevo», murmuró. «Ya lo hiciste», dije. «Arreglaste el horno». No respondió, pero sus ojos se suavizaron. Se recostó contra la pared observando una fina voluta de vapor salir del respiradero de la panadería. Adentro el último pan se enfriaba en la rejilla, la corteza rompiéndose lentamente al contacto con el aire. El mundo afuera seguía siendo incierto. Cuentas, rumores, la larga sombra de lo que Daniela había hecho, pero por primera vez en años, la casa ya no se sentía embrujada. El aroma del pan se adhería todo a las cortinas, a nuestro cabello, a la frágil sensación de esperanza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Cuando cerré la puerta de la panadería esa noche, los hornos aún brillaban tenuemente como corazones, recordando cómo latir. Era casi hora de cerrar. La última charola de conchas enfriaba en la rejilla su glaseado de azúcar, atrapando el dorado tenue del sol poniente. Gabriel barría cerca de la ventana frontal mientras yo contaba las modestas ganancias del día, satisfecha con el ritmo tranquilo que habíamos construido. Entonces llegó un sonido que lo rompió, un golpe suave, deliberado en la puerta de la panadería. Levanté la vista esperando un cliente tardío. Gabriel se enderezó, escoba en mano. A través del vidrio una mujer estaba de pie en la luz del atardecer, su silueta nítida contra los faroles. Llevaba un abrigo entallado, de esos que hablan de dinero y espejos. Su cabello brillaba color champán. Y aún antes de que levantara la vista lo supe. Daniela. El mundo pareció inclinarse ligeramente, el zumbido del refrigerador, desvaneciéndose bajo el latido de mi pulso. Gabriel se congeló. Por un largo momento ninguno se movió.
Luego dejó la escoba a un lado y caminó hacia la puerta, la mandíbula tensa. Ella sonrió cuando abrió una sonrisa que recordaba demasiado bien, perfectamente formada, ensayada vacía. Gabriel dijo suavemente: «¿Te ves diferente?». No respondió. Su perfume se coló en la habitación ligero pero invasivo. Entró sin esperar permiso, escaneando los estantes. La luz cálida, el leve aroma sin azúcar y levadura que había reemplazado el aire húmedo bajo el puente. «Reabriste Torres y Trigo», dijo. «Se ve acogedor». Salí de detrás de la barra limpiándome las manos en el mandil. «¿Qué haces aquí, Daniela?». Sus ojos se desviaron hacia mí, un destello de incomodidad antes de que suavizara su expresión en algo santo. «Señora Torres, te ves bien». Dudó juntando las manos. «Quería disculparme. Cometí errores. Estaba perdida». La voz de Gabriel era baja, fría. «Robaste todo lo que teníamos. Nos dejaste en el suelo de un aeropuerto». Las lágrimas brotaron al instante, demasiado perfectamente sincronizadas. «Lo sé. Y he pagado por ello, Gabriel. No tienes idea por lo que he pasado. Suecia no fue lo que imaginé. Me estafaron, lo perdí todo y me di cuenta». Su respiración se entrecortó mientras miraba entre nosotros. Me di cuenta de cuánto significaban para mí. Los dos. Solo quiero una oportunidad para arreglarlo. Escuché los pasos de Ana arriba, el leve crujido de su puerta. Mi garganta se apretó. «¿Tienes una hija arriba?», dije en voz baja. «Una que lloró hasta enfermarse esperando por ti». Los ojos de Daniela se suavizaron con lo que podría haber pasado por tristeza si no la conociera mejor. «Por eso estoy aquí. Quiero verla». El rostro de Gabriel se endureció. «No, todavía no. Por favor», susurró acercándose. «Solo un minuto. Soy su madre». Se estremeció como si la palabra misma tuviera peso. Observé sus manos cómo se cerraron, cómo las forzó a abrirse de nuevo. «Perdiste el derecho a llamarte así», dije. Su mirada se clavó en mí, la máscara rompiéndose por un latido antes de que se recompusiera. «Cometí un error», repitió, su tono ahora frágil. «Pero estoy aquí para arreglarlo». Gabriel se dio la vuelta. «No necesitamos nada de ti. Vete». Ella lo miró por un largo rato, sus lágrimas secándose en algo más afilado. Luego dio una sonrisa fina, casi divertida. «Está bien. Pero volveré. Las familias no terminan solo porque tú lo digas». La campana sobre la puerta sonó cuando salió. Afuera sus tacones resonaron contra el pavimento, hasta que el sonido se desvaneció en la noche. Gabriel se apoyó en la barra, los ojos cerrados. «Volverá», dijo en voz baja. Miré la ventana oscura, su reflejo aún débil en el vidrio, como un fantasma que se niega a irse. «Lo sé». Los hornos zumbaban suavemente de fondo, pero el calor en la habitación había cambiado, menos como hogar, más como una advertencia, llevada en el aroma a azúcar y humo. 2 días después de su visita, encontré un sobre blanco encajado bajo la puerta de la panadería, sin dirección de remitente, solo el nombre de Gabriel escrito en una letra afilada y apresurada, que no era la suya. Dentro había 3 hojas dobladas. La primera línea hizo que mi estómago cayera. Petición de custodia y división de activos. Cuando Gabriel bajó cubierto de harina, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con los papeles extendidos. Se congeló al verlos. «¿Va en serio?», dije en voz baja. «Ha presentado una demanda». Tomó la primera página, sus ojos escaneando las palabras hasta que se nublaron. «No, esto tiene que ser falso». Pero no lo era. Los sellos parecían oficiales, las firmas cuidadosamente falsificadas, el encabezado del Tribunal de Jalisco. El nombre de Daniela aparecía al final, inclinado, perfecto, ensayado. Pasó ios a la siguiente página, las manos temblando. «Dice que Ana está en peligro», susurró. «Que soy inestable, que la quema ha expuesto a condiciones inseguras». Mi pulso se aceleró. «Y esta...», señalé la última página. «Exige la mitad de Torres y Trigo». La miró, la incredulidad colapsando en rabia. El café a mi lado se derramó cuando su puño golpeó la mesa, manchando los papeles de marrón.
Nos dejó bajo un puente mamá, y ahora finge que es la víctima. Extendí la mano hacia su muñeca, pero se apartó caminando como animal acorralado. Lo hace para aplastarme otra vez. No le importa, Ana. Solo quiere lo que perdió la panadería, el dinero, la atención. Gabriel, dije suavemente, siéntate. Negó con la cabeza. Si esto llega a la corte, le creerán. Ella parece el éxito. Y yo soy el tipo que vivía bajo un puente. Me levanté y puse mis manos en sus hombros. Eres el hombre que reconstruyó su vida. Eres el padre de Ana. Eso importa. Me miró, las lágrimas temblando allí. No sabes lo fácil que ella tuerce las cosas, mamá. Incluso yo le creí una vez. Entonces haremos que la verdad suene más fuerte. Dije, antes de que pudiera decir más. Hubo un golpe seco en la puerta. A través del vidrio, un hombre alto en traje gris sostenía una carpeta de cuero. «Buenas tardes», dijo con suavidad. «Soy el señor Vargas representando a la señora Daniela Torres. Solicita una mediación voluntaria antes de las audiencias formales de custodia». Me dio otro sobre y sonrió con una vacuidad profesional, antes de irse. Los puños de Gabriel se cerraron. «Si intenta quitarme a Ana...» Lo tomé del brazo. No puede quitar lo que abandonó. Pero tenemos que ser listos, no enojados. Exhaló tembloroso. «No puedo perderla, mamá. No lo harás», dije, aunque las palabras se sentían frágiles. Esa noche, después de que Ana se durmió, extendimos los papeles otra vez bajo la luz amarilla de la cocina. Las palabras nadaban. Custodia, negligencia, propiedad, posesión. Podía sentir su peso presionándonos, páginas delgadas con el poder de deshacer todo. Gabriel miró los sellos falsificados en silencio. Tomé los papeles suavemente de sus manos. «Encontraremos a alguien que sepa cómo pelear esto», asintió lentamente. «No se detendrá». «Nosotros tampoco», dije. Afuera la lluvia comenzó a caer otra vez constante y sin piedad, mientras el reloj sobre nosotros marcaba el inicio de otra batalla que ninguno había elegido, pero ambos estábamos listos para pelear. Comenzó con una llamada justo después del amanecer. La voz al otro lado era de una mujer que no conocía. Supuse que una cliente regular. Pero su tono era cortante, temblando de acusación. «¿Lo viste?», exigió. «Está en todas partes. No puedo creer que hicieran algo así». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, colgó. Gabriel ya estaba abajo cuando entré a la cocina, desplazándose por su teléfono, con una mirada que heló mi sangre. Mamá, dijo su voz hueca. «Necesitas ver esto». Giró la pantalla hacia mí. Un video se reproducía granulado, dramático. Un niño de unos 7 años yacía en una cama de hospital, un enredo de cables y una intravenosa en su brazo. La voz de su madre, llorosa y temblorosa, narraba sobre las imágenes. «Estaba bien hasta que comió ese pan de Torres y trigo», dijo. «Confiábamos en esa panadería. Ahora miren a mi hijo». Junto al niño, claro como el día, estaba una de nuestras cajas blancas, con el logo frente a la cámara. El video tenía más de 300.000 vistas. Los comentarios llovían debajo. «Asqueroso». «Boicótenlos». «Arresten a los dueños». Para el mediodía comenzaron las reseñas. Docenas de publicaciones de una estrella en todas las plataformas. Algunas alegaban intoxicación alimentaria. Otras nos acusaban de negligencia, de usar ingredientes vencidos. Algunas fueron escritas por cuentas que existían desde hacía menos de un día. Gabriel golpeó el teléfono contra la barra. «Es ella», dijo. «Tiene que ser Daniela». Mi pecho se apretó. «Gabriel, no sabemos. Nos está destruyendo otra vez». Espetó. No pudo llevarse a Ana, así que ahora se lleva todo lo demás. Miré hacia la ventana frontal. Al otro lado de la calle, 2 mujeres susurraban, una sosteniendo su teléfono, apuntando hacia nuestro letrero. Adentro, la panadería, que olía a azúcar y esperanza, ahora se sentía sofocante. Por la tarde comenzaron las llamadas. Algunas eran de reporteros, otras de padres enojados exigiendo reembolsos. Un hombre golpeó el vidrio gritando que deberíamos cerrar. Gabriel le dijo que se fuera, pero el hombre escupió en la ventana antes de marcharse.
Cerramos temprano. Gabriel bajó las persianas mientras yo limpiaba la barra, las manos temblando. Cada movimiento se sentía mecánico, vacío. Cuando las luces frontales se atenuaron finalmente, me senté presionando las palmas contra mis sienes. «Le creerán», susurré. A nadie le importa si es falso una vez que parece real. Gabriel se sentó frente a mí, los ojos rojos, la voz áspera. «Trabajé tanto para arreglar este lugar, mamá». Apenas comenzábamos a respirar otra vez. Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. «No puede borrar la verdad». Soltó una risa amarga. «Ya lo hizo una vez». El silencio que siguió fue pesado, lleno del leve zumbido del refrigerador y el goteo constante del grifo con fuga. Esa noche no pude apagar la luz del porche. Me quedé allí mirando la calle vacía, el reflejo de nuestro letrero de la panadería, titilando débilmente en los charcos abajo. El nombre Torres y Trigo. Aún brillaba en pintura blanca, pero ahora se sentía frágil, como algo escrito en vidrio, a un toque fuerte de romperse. En algún lugar alguien había presionado subir y con una mentira había deshecho todo lo que reconstruimos. Por la mañana la panadería se sentía hueca, pesada con el peso de las mentiras que se adherían a las paredes. No pude encender los hornos. Gabriel estaba sentado en la barra, su teléfono zumbando con notificaciones que se negaba a leer. «Tal vez solo debería cerrarla», dijo la voz plana. «Antes de que terminen lo que empezaron». No respondí. Todavía no. En el silencio que siguió un nombre. Surgió del pasado uno que no había pronunciado en años. Antonio Ruiz. Había sido el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado con debilidad por las causas perdidas. Cuando abrimos Torres y Trigo hace décadas nos guió en cada permiso y contrato. Se había retirado a Puerto Vallarta, pero su número seguía viviendo en la última página de un viejo libro de recetas. Lo marqué, el corazón latiendo fuerte. Tras 2 timbrazos, esa voz rasposa respondió. «Isabel Torres. Sabía que el problema te encontraría otra vez algún día». «Antonio», dije, la respiración temblando. «Alguien nos está destruyendo, a Gabriel, a la panadería, todo». Hizo una pausa. Vi el video. Salió en las noticias anoche. Las mentiras viajan más rápido que la verdad, amiga, pero llamaste al hombre correcto. Por la tarde un sedán gris se estacionó afuera. Antonio salió primero, más lento. Ahora el cabello plateado, su bastón, golpeando el pavimento. Pero sus ojos aún eran agudos. A su lado estaba una joven con un traje azul marino, su expresión brillante y decidida. «Ella es Eva Morales», dijo orgulloso. La abogada más lista que jamás entrené. Eva me dio la mano con firmeza. «Señora Torres». «Señor Torres, es un placer. Escuché que tenemos un desastre que limpiar». Gabriel asintió con cansancio. «No sé si es posible». Eva puso su maletín en la barra y lo abrió. «Todo es posible. La pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a pelear por ello?» Desplazó capturas de pantalla e historiales de cuentas, sus dedos moviéndose rápido. «No son trolls al azar. Es coordinado. Alguien pagó por alcance y podemos rastrearlo. La gente piensa que Internet los esconde. No es así». La voz de Gabriel era baja, casi esperanzada. «¿Crees que puedes probar que es ella?» La sonrisa de Eva era pequeña pero segura. «Si dejó un rastro, y créeme, siempre lo hace, lo encontraremos». Antonio me dio una mirada cómplice. «Te dije que era más dura que yo». Por primera vez en días exhalé sin temblar. La panadería aún olía levemente a azúcar y canela, el fantasma de la vida que habíamos construido, pero ahora se mezclaba con algo nuevo. Esperanza. Eva cerró su maletín de golpe. «Sigan horneando. Yo me encargo del ruido». Asentí, encontrando su mirada firme. «Entonces, empezamos hoy». Cuando se fueron, atrapé mi reflejo en la puerta de vidrio, más vieja, cansada, pero ya no asustada. La pelea no había terminado, pero por primera vez sentía que teníamos una oportunidad. 3 días después, Eva regresó a la panadería con una carpeta pequeña bajo el brazo y una leve sonrisa curvando sus labios. La luz de la mañana entraba por las ventanas frontales,
bañando las barras cubiertas de harina en dorado. Por primera vez en semanas, Gabriel tarareaba suavemente mientras amasaba. El aire se sentía más ligero, hasta que Eva habló. «Encontré algo», dijo poniendo la carpeta en la barra. Algo que Daniela nunca esperó que alguien leyera. Gabriel limpió sus manos en una toalla frunciendo el ceño. «¿Qué es tu expediente de divorcio?», respondió. «O más bien el que ella presentó discretamente hace un año antes de desaparecer. Saqué los registros del archivo del condado. Hay una renuncia notariada dentro». Me acerqué. «¿Una renuncia?». Eva asintió deslizando el documento hacia nosotros. «Firmado por Daniela Torres. Declara que renuncia voluntariamente a cualquier derecho sobre los activos matrimoniales, incluidos los ingresos del negocio y la propiedad a cambio de lo que llamó libertad de reubicación. Es legalmente vinculante, atestiguado y sellado». Gabriel miró la página como si temiera tocarla. Su voz se quebró cuando habló. Renunció a todo y luego regresó fingiendo que aún era suyo. «Exacto», dijo Eva. «Lo que hace que cada reclamo que ha presentado ahora, custodia, propiedad, difamación, esté construido sobre arena. Una vez que esto llegue al registro judicial, su caso se derrumba». Sentí la respiración que no sabía que estaba conteniendo escapar finalmente. El reloj de la panadería sonaba suavemente sobre nosotros, marcando el momento como un latido. Pero Eva no había terminado. «Antonio también investigó», agregó sacando una tableta pequeña. «Esos videos virales fueron subidos desde una cafetería en Guadalajara. Rastrearon la dirección IP. ¿Adivina quién usó el Wi-Fi público esa tarde?». Los ojos de Gabriel se oscurecieron. «Daniela». Eva tocó la pantalla mostrando una captura de seguridad. Daniela en una mesa de esquina, laptop, abierta, gafas de sol en la cabeza como armadura. La marca de tiempo coincidía con la hora en que se publicó el primer video. La voz de Antonio, cálida, pero con un borde de satisfacción silenciosa, vino desde atrás. El gerente lo confirmó. Incluso pidió un café con leche bajo su nombre real. Algunos no pueden resistir el espectáculo. Por un largo momento nadie habló. Los hornos zumbaban suavemente de fondo, el olor a masa subiendo, enroscándose en el aire. Gabriel finalmente levantó la vista, los ojos brillando. «¿Entonces se acabó?». «Aún no», dijo Eva. «Pero la marea acaba de cambiar. La carpeta estaba abierta entre nosotros, la firma clara e innegable. Afuera la mañana seguía su curso sin darse cuenta, pero dentro de Torres y Trigo, algo cambió la sensación de una batalla que por primera vez podría ser ganable. La lluvia no había parado desde Sinos, del amanecer constante y fría, tamborileando contra el parabrisas mientras estacionábamos afuera del Tribunal de Jalisco. Gabriel estaba sipo a mi lado en silencio, la corbata ligeramente torcida, las manos apretadas, hasta que los nudillos estaban blancos. Ana se quedó en casa con un vecino. No necesitaba ver esto. Adentro el tribunal olía levemente a papel y desinfectante. Las paredes resonaban con pasos, con el zumbido bajo de vidas, esperando ser decididas. Cuando entramos al juzgado, Daniela ya estaba allí. Lucía impecable. Su cabello perfectamente peinado, su traje azul pálido, del tipo que susurra inocencia. Se volvió cuando entramos dándole a Gabriel una sonrisa trémula que podría haber engañado a cualquiera que no conociera la verdad. «Señor y señora Torres», dijo suavemente, su voz temblando. Lo justo para parecer frágil. «Nunca quise que llegaras a esto». El tono de Eva era firme. «Entonces no debiste haber presentado la demanda, señora Torres». La jueza entró momentos después, una mujer mayor con ojos agudos que no dejaban pasar nada. «Procedamos», dijo. El abogado de Daniela, un hombre elegante en un traje gris caro, se levantó primero. Habló de derechos maternos, de angustia emocional y control injusto de activos compartidos. Cada frase destilaba pulcritud. Cuando Daniela tomó el estrado, lloró a la perfección. «Me quitaron todo», dijo secándose los ojos delicadamente. «Mi esposo volvió a mi hija en mi contra. Arruinaron mi reputación en línea. Solo quería una segunda oportunidad.
Gabriel se movió a mi lado, las manos temblando. Eva puso una mano silenciosa en su brazo, la señal para mantener la calma. Cuando terminó la actuación de Daniela, la jueza se volvió hacia Eva. Señora Morales, su respuesta. Eva se levantó suave y sin prisa su calma, un filo afilado por la verdad. Señora, jueza, la defensa tiene evidencia que contradice directamente cada reclamo hecho por la señora Torres. Comenzó con lo más simple. Primero, la acusación de que Torres y Trigo puso en peligro la salud pública. Levantó un archivo. Este es un certificado de inspección sanitaria del Departamento de Salud de Jalisco, realizado 2 semanas antes de que el video viral apareciera. La panadería pasó sin ninguna infracción. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Daniela frunció el ceño susurrando rápidamente a su cliente. Segundo, continuó Eva el niño en el video. Tocó la pantalla de una tableta conectada al proyector. Apareció un registro hospitalario, el nombre oculto por privacidad, pero fechado y sellado. El paciente fue tratado por un ataque de asma, sin toxinas, sin contaminación. Los panes fueron irrelevantes, añadidos después para efecto. El rostro de Daniela se endureció. La voz de Eva se agudizó. Tercero, las publicaciones supuestamente anónimas. Nuestro experto en ciberforense rastreó las cuentas falsas y encontró que todas fueron creadas desde una dirección IP registrada en una cafetería en Guadalajara. La misma cafetería donde la señora Torres usó el Wi-Fi público para subir su video. Antonio, sentado detrás de nosotros, asintió una vez satisfecho. Eva hizo una pausa dejando que el silencio se expandiera. Y finalmente, esto. Levantó una sola página de una carpeta sellada. La renuncia notariada firmada por la señora Torres hace 1 año, renunciando a todos los derechos sobre los activos matrimoniales, incluidos Torres y Trigo. Daniela palideció. Eso no es... Lleva tu firma. Interrumpió Eva deslizando la página al secretario. Verificada por 2 testigos y el sello del notario. La presentaste tú misma. La jueza se inclinó estudiando el documento por un largo y silencioso momento. Luego levantó la vista. Señora Torres, ¿desea disputar esto? La boca de Daniela se abrió. Luego se cerró. Su abogado murmuró algo, pero ella solo negó con la cabeza. La voz de la jueza fue firme. Este tribunal encuentra que los reclamos de la señora Torres carecen de mérito. Todas las peticiones de custodia y propiedad quedan desestimadas. Además, con base en la evidencia presentada, este tribunal otorga fundamentos para que los demandados presenten una contrademanda por daños. El martillo golpeó una vez. Gabriel exhaló el sonido rompiéndose entre un sollozo y una risa. Extendí la mano hacia la suya y por un momento ninguno habló. Daniela se quedó congelada su rostro, una máscara de incredulidad. El color había desaparecido de sus mejillas. Por una vez, no había lágrimas ni palabras ensayadas. Solo silencio. Mientras la sala se vaciaba, Eva recogió sus archivos con precisión silenciosa. «Está hecho», dijo simplemente. Afuera la lluvia se había reducido a una llovizna. Gabriel miró los escalones del tribunal, el cielo gris reflejado en sus ojos. «Pensé que me sentiría diferente», dijo suavemente. «Lo entendí. La justicia había llegado no con triunfo, sino con agotamiento. No borraba las cicatrices, pero estabilizaba el suelo bajo nosotros. Cuando llegamos al coche me volví para mirar atrás una última vez. Las luces del tribunal brillaban a través de la niebla inquebrantables como una sola luz de porche, encendida durante una noche larga y dura. La mañana después de la audiencia, Guadalajara se sentía lavada. La lluvia finalmente había cedido, dejando las calles resbalosas y plateadas bajo un sol pálido. Abrí la panadería temprano esperando el vacío, pero en 1 hora la campana sobre la puerta comenzó a sonar otra vez. La primera en entrar fue la señora Morales, la maestra jubilada que solía comprar empanadas de cajeta cada sábado. Dudó en la entrada apretando su bolso. Isabel dijo suavemente: «Te debo una disculpa. No debí creer lo que leí». Sonreí
y le serví una taza de café. Todos creemos lo que queremos proteger, dije. Solo me alegra que regresaste. Asintió los ojos llorosos. Todo el vecindario está hablando. Dicen que la jueza desechó el caso de esa mujer como si fuera basura de ayer. Reí por primera vez en semanas el sonido extraño, pero bueno. Para el mediodía había una fila en la barra otra vez. Alguien había dejado una nota pegada en la ventana. Extrañamos tu pan. Revoloteaba con la brisa cada vez que se abría la puerta. Gabriel trabajaba a mi lado, más callado de lo usual, pero había una ligereza en él que no había visto desde que era niño ayudando a su padre a amasar en las mañanas de domingo. En un momento tranquilo se apoyó en la barra limpiando la harina de sus manos. Mamá dijo la voz baja pero firme. «Creo que nunca te di las gracias». «No tienes que hacerlo», respondí. «Claro que sí». Miró alrededor de la tienda. La luz cálida, el zumbido de los hornos, la risa de Ana resonando desde la cocina. «No solo salvaste la panadería, me salvaste a mí». Otra vez. Toqué su mejilla suavemente como solía hacerlo cuando era pequeño. «Tú hiciste el trabajo, Gabriel. Yo solo dejé la luz encendida». Sonrió, los ojos brillando, y se volvió hacia la cocina. Ana estaba de pie en un banco, las mangas arremangadas, una mancha de harina en la nariz. Moldeaba pequeños montones de masa para galletas en una charola, tarareando bajito. «Cuidado con el espacio», dijo Gabriel suavemente. «Lo sé, papá», respondió ella sonriendo. La abuela me enseñó. El olor a mantequilla y vainilla pronto llenó el aire envolviendo la habitación en calor. Cuando sonó el temporizador, Ana sacó la charola del horno con mi ayuda. Las galletas eran desiguales, algunos bordes demasiado dorados, pero para ella eran perfectas. Me ofreció una con orgullo. «Pruébala». Gabriel dio un mordisco, luego rió. «Igual que las de la abuela». Mejor bromeé. Afuera las nubes se abrieron dejando que la luz del sol se derramara por las ventanas. Brillaba en el polvo de harina flotando en el aire tornándolo dorado. Por un momento el mundo parecía perfectamente quieto. El pasado no había desaparecido nunca, lo hace, pero se había suavizado, plegado en el ritmo de amasar, hornear, perdonar. Habíamos perdido tanto, pero de alguna manera ganamos algo más tranquilo y verdadero a cambio. Mientras veía a mi hijo y mi nieta reír sobre la charola enfriándose, pensé en los años entre nosotros, el silencio, el dolor, el puente, el tribunal, y me di cuenta de que la paz no es lo que ganas. Es lo que aprendes a sostener sin miedo a perder de nuevo. El sol se estaba poniendo cuando le dije a Gabriel que quería llevar a Ana a dar un paseo corto. Dudó un momento, luego asintió dándole un beso en la frente a su hija. «Pórtate bien con la abuela», dijo. Manejamos con las ventanas a medio bajar, el aire fresco de finales de primavera, oliendo levemente a lluvia y agua de río. Ana tarareaba bajito en el asiento trasero, su muñeca a su lado, su único ojo de botón atrapando lo último de la luz. El tráfico era ligero y la ciudad brillaba como si alguien la hubiera lavado durante la noche. Cuando la familiar silueta del puente atirantado apareció a la vista, sentí algo moverse en lo profundo de mi pecho. El puente se arqueaba frente a nosotros, sus costillas de acero brillando anaranjadas bajo el atardecer. Fue donde encontré a Ana por primera vez, descalza, hambrienta, abrazando su muñeca bajo un pilar goteante. Esa noche lo cambió todo. «¿Aquí fue donde nos encontraste a papá y a mí?», preguntó suavemente como si pudiera leer mis pensamientos. Sonreí en el retrovisor. «Sí, pequeña, justo bajo este puente». Se inclinó hacia adelante, sus pequeñas manos agarrando el respaldo de mi asiento. «Se ve diferente ahora». «Así es», dije. «A veces los lugares cambian porque nosotros lo hacemos». El cielo ardía en rosa y cobre cuando llegamos al centro. El río Santiago abajo brillaba como vidrio derretido, llevando consigo toda la lluvia y la tristeza de los últimos años. Reduje la velocidad dejando que el ruido de la ciudad se desvaneciera en el zumbido de las llantas. Ana pegó su rostro a la ventana, los ojos muy abiertos. «Es muy bonito.
Loé susurré. Tu abuelo solía cruzar este puente todos los viernes por la noche para traer harina para la panadería. Decía que los puentes nos recuerdan que nada permanece dividido para siempre. Asintió su mirada fija en el agua. Entonces aquí fue donde empezó. Sí, dije sonriendo levemente. ¿Y dónde terminó? O tal vez comenzó de nuevo. Por un momento la quietud nos envolvió llena pero suave. Extendí la mano y encendí la pequeña luz del tablero. Su brillo ámbar suave llenó el coche proyectando un halo cálido en el rostro de Ana. Se volvió hacia mí desconcertada. ¿Por qué la prendiste? Todavía hay luz afuera. Miré su reflejo en el parabrisas, los mismos ojos que los de su padre, la misma marca de nacimiento tenue bajo uno de ellos. Porque dije suavemente, ningún puente nos separará de nuevo. Sonrió y en ese instante sentí que algo dentro de mí se asentaba. Toda la rabia, el miedo y el agotamiento que me habían pesado durante años se aflojaron como un nudo finalmente desatado. Las luces del puente se encendieron cuando el sol se hundió bajo el horizonte, una por una, extendiéndose por el agua como una cuerda de promesas. El aire olía a lluvia, desvaneciéndose en la noche a pan horneado, y segundas oportunidades. Ana comenzó a tararear otra vez su voz ligera y segura. Mantuve mis ojos en el camino por delante, la ciudad brillando frente a nosotros. Y pensé en lo lejos que habíamos llegado, no en kilómetros, sino en perdón. Cuando llegamos al otro extremo del puente, miré por el retrovisor una última vez. Los arcos de metal brillaban detrás de nosotros su reflejo, danzando en el río como un voto silencioso cumplido al fin. Y mientras las primeras estrellas aparecían sobre el crepúsculo de Guadalajara, susurré para mí misma. La luz permanece encendida.